Listo. Ok, empezamos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Un cordial saludos. Hoy vamos a exponer sobre la problemática unicameralidad y bicameralidad. Somos el grupo número 3, Ávalo Jayo José Luis, Bobadilla, Quino, Víctor Carol, Flores Vargas, Irene Guadalupe. Un texto corto y breve sobre la bicameralidad para tener ideas o principios, conocimientos. La bicameralidad no, es en política, ¿no? La práctica de poseer dos cámaras legislativas. En ese sentido, un parlamento bicameral es un parlamento o congreso, ¿no? Que posee dos cámaras. Eh, la bicameralidad tiene antecedentes. En atención a lo consignado en el sílabo de la asignatura Teoría del Estado, se describe con fuente de hecho y derecho la problemática de la unicameralidad y bicameralidad en el Perú. El tema de adoptar nuevamente un sistema bicameral sigue siendo objeto de debate pendiente en el contexto político y jurídico actual. La extensión para su aplicación no está relacionada con este diseño parlamentario, sino más bien con el hecho de que los proyectos debatidos no cumplen con las expectativas necesarias para fortalecer la institucionalidad del Congreso peruano. A lo largo de nuestra historia hemos seguido la tradición de tener un sistema bicameral según se refleja en nuestra constitución anteriores, con la única excepción de la constitución de 1867, que nunca llegó a ser apta debido a su corta duración, que apenas 4 meses, ¿no? Y la constitución de 1993, en la cual los congresos, convenciones y asambleas constituyentes han sido unicamerales. Siguiente, por favor. Ya. Base legal. La constitución política en el Perú ha experimentado diferentes modelos de organización parlamentaria a lo largo de su historia. La constitución en 1828 fue la primera en un sistema bicameral, que luego sirvió como referencia para las demás constituciones que se sucedieron. La Constitución de 1993, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, establece en su artículo 90 que el Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de una única Cámara. Realidad social. Según Cabanellas de Torres 2002, el sistema parlamentario abordado en este trabajo se puede describir como una estructura legislativa compuesta por dos cámaras. El Senado, cuya función principal es presentar propuestas de reformas de leyes, iniciativas, puntos de acuerdo y votos particulares. Y la Cámara de Diputados, considerada como una representación común o de segundo orden. Representante de un organismo se refiere a una persona elegida por voto para representar a los ciudadanos o electores ante una entidad administrativa provincial, perdón, distrito, con el objetivo dual de proteger los intereses del territorio que representa y de las fuerzas políticas que los respaldan. A ver, a continuación, mi compañera Irene Flores prosigue la exposición. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me toca hacer el análisis. En la última sesión plenaria del periodo anual 2021-2022, el Congreso aprobó por mayoría en la Comisión de Constitución el reglamento, un dictamen que propone la proforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Parlamento Nacional. Generó
reacciones por parte de especialistas y población civil, especialmente debido al recuerdo del rechazo de la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad en el referéndum 2018. El dictamen modifica 50 artículos de la Constitución del Legislativo. La propuesta contempla pasar de 130 congresistas a un mínimo de 130 diputados y un total de 60 senadores por un periodo de 5 años. Este dictamen define las características específicas de cada una de las funciones parlamentarias, como la edad mínima para ser senador, 35 años al momento de la postulación, y 25 años de edad para diputados. En cuanto a la Cámara de Senadores, se destaca su función a ser revisores de las leyes aprobadas de la Cámara de Diputados, y de ser el caso, modificar las leyes. Los senadores tendrán la facultad de presentar sus propias iniciativas legislativas. Argumentos a favor del dictamen: se resaltan los beneficios del sistema bicameral, recordando el modelo pasado del 1992, cuando la Constitución optó por la unicameralidad, bajo el criterio de mejor eficiencia y menor burocracia. Se plantea una pregunta sobre si el retorno de la bicameralidad realmente mejorará la calidad de la producción legislativa. La propuesta ha generado críticas, especialmente en relación al gasto que implicaría, ya que aumentaría el número de parlamentarios y por ende la nómina de sus equipos de trabajo, lo cual representa un gasto para el erario nacional. Algunos expertos, como el constitucionalista y político Natalia Primo, argumenta que el retorno a la bicameralidad no necesariamente mejorará la calidad del Congreso, ya que considera que lo más importante es la calidad de las personas que elaboran las leyes. Argumentos contra el dictamen. El profesor Diego Pomareda, reconocido constitucionalista y profesor de Derecho, señala que aunque pueda parecer que tener una Cámara adicional generaría un costo adicional tanto en la propuesta de 2018 como en la 2022, para volver a la bicameralidad se establecen disposiciones finales complementarias. De acuerdo con Pomareda, asignar el presupuesto actual a un Congreso con un mayor número de miembros implica la redistribución de los gastos en cada una de las comisiones, de modo que el trabajo adicional en la Cámara Alta no genere gasto adicional para el erario nacional. Por último, el 8 de junio del presente año, el Congreso aprueba el retorno a la bicameralidad. El presidente del Parlamento, José Williams, anunció que al no haber superado los 2/3 del número legal de congresistas, la propuesta será sometida a votación popular. La realidad social. A nivel mundial, varios países como Australia, Argentina, Bélgica, México, Estados Unidos, Rumanía, India, Brasil y Alemania elogian sus sistemas bicamerales, los cuales están diseñados para asegurar que los estados o provincias más pequeños no sean superados por los más poblados. En la Cámara de Senadores, el número de escaños se asigna sin importar la población, mientras que en la Cámara de Diputados se distribuyen en función de la población de cada estado. En el Reino Unido existe un ejemplo de bicameralismo aristocrático, donde la Cámara de los Lores representa la aristocracia. Una vez dominó la política británica, mientras que la Cámara de los Comunes está compuesta por parlamentarios electos. El proceso de la democratización que experimentó América Latina en la década de 1960 ha legitimado el poder legislativo como el primer poder del Estado. En la actualidad, la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con un sistema bicameral, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Haití, México, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, esto no ocurre en el Perú desde 1993 y Venezuela desde 1999. Ecuador y Nicaragua, quienes antes de retornar al sistema democrático, la existencia de un sistema bicameral se ha mantenido en países que poseen una democracia consolidada y que valoran el compromiso institucional de discutir y revisar las leyes en ambas cámaras. En estos casos, las diferencias entre las dos cámaras suelen ser pragmáticas, y cuando el proyecto de ley o iniciativa es remitido de una cámara a otra, esto indica que el mecanismo de freno y contrapeso está funcionando correctamente. Sin embargo, en democracias en proceso de consolidación y con debilidades significativas, la acción bicameral
puede considerarse un obstáculo para las reformas, lo cual aumenta la impaciencia de los actores políticos que buscan cambios rápidos. En el caso específico de Perú, el retorno al bicameralismo es respaldado por Danger 2018, quien considera que esto puede ayudar a abordar los inconvenientes que se presenten en la labor legislativa, especialmente en la resolución de negociaciones, dado que los representantes son elegidos por circunscripción regional. Sin embargo, Danger sostiene que esto no cambiará la percepción de ineficiencia y desprestigio que el Congreso peruano ha arrastrado durante más de una década, aunque sí mostrará la intención de cambio y mejora. Le paso la posta a mi compañero Víctor Bobadilla. Buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, voy a hablar acerca de la realidad jurídica. El sistema general, cito a Garay 2004, indica que se extendió por casi toda Europa. Los países que esta medida adoptaron lo modificaron según particularidades de cada estado. Y este tema de bicameralidad se evolucionó de acuerdo a la medida que ellos se van transformando de acuerdo a la sociedad europea. Hoy día el sistema es predominante en Europa. El mismo sitio de Acuerdo Martínez, 2016, indica que el Parlamento es el órgano que representa a los titulares de la soberanía y también es el poder legislativo que tiene la facultad de redactar leyes dentro de la Constitución. Asimismo, dentro del el Parlamento expresa su opinión y realiza funciones políticas básicas. Supervisa lo que son las acciones del Ejecutivo y delibera, examina y aprueba las leyes presupuestarias, ¿no? Ejecuta los actos prescritos en la Constitución y las leyes. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del trabajo hemos podido llegar a las siguientes conclusiones, elaboradas en tres partes. Primero, luego de haber analizado todo lo que es la problemática de bicameralidad y unicameralidad, concluimos de que en el presente trabajo de que el sistema bicameral correctamente implementado beneficiaría a la ciudadanía, mejorando principalmente la representatividad del poder legislativo en un país de alto índice poblacional y una mejora en la calidad legislativa. Bueno, es necesario que tanto el Poder Legislativo como Ejecutivo ejecuten mejoras dentro del sistema de los partidos políticos. Segundo, hoy en día la realidad nacional exige representantes políticos competentes, parlamentarios probos que gocen de ética intachable y que realicen un trabajo fehaciente eh, en el legislativo. Por ello, lo que se propone es que al menos la Cámara de Senadores esté integrada por personas que tengan la garantía profesional. Tercero, tomando algunas propuestas de algunos países, por ejemplo, el bicameralismo hoy permitiría y promovería el fortalecimiento de la participación democrática. Asimismo, permitiría el control político de las normas jurídicas, más no intereses particulares como en el Perú, vemos. También el trabajo sobre las recomendaciones, si bien existen diversos mecanismos que nos llevarán a mejorar la funcionalidad del Congreso peruano, la bicameralidad es una de las propuestas de nuestro Congreso que busca aprobar. Este Congreso y los representantes políticos deberían de acompañarse de otras dos reformas que consideran fundamentales. Asimismo, sería pertinente la opinión mediante referéndum popular para debatir el incremento de curules, porque esto también eh, genera un incremento económico para el desarrollo bicameral. Todo esto hemos elaborado, citado correctamente en las referencias, principalmente elaboradas en la tesis de Salvador Mano Riveras Alvarado, acerca del retorno de la bicameralidad de la Universidad Nacional San Marcos, y así citamos a diferentes autores que nosotros hemos tomado en el proceso de nuestro trabajo. Esto sería parte de la presentación de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, compañeros, por la atención prestada. Esa es toda nuestra presentación.
Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias.